Querido amigo, querida amiga, ¿te consideras relevante? ¿Qué es realmente ser relevante? Para eso te invitamos a que te quedes con nosotros en CH, Cristianamente Hablando. El tema de hoy, sé relevante. Tres amigos, tres miradas distintas, tres historias de vida, un solo podcast. Bienvenidos a CH, Cristianamente Hablando. Bienvenidos al programa de hoy, CH, ¿Qué es un? podcast. Muy bien, muy bien. Cristianamente Hablando. Cristianamente hablando, Oye, sí. hoy día vamos a estar hablando acerca de ser relevantes. Así ¿Ser que, qué? relevantes. Relevantes. Y quiero partir preguntándote a ti, Manuel, ¿tú te consideras relevante en la sociedad? Yo me considero... Oye, buena pregunta. Sí, porque mira, yo te considero relevante, tía. Tiene buena pinta, Sí. sale en las redes sociales. Rubio, de 2 metros. Hartos seguidores. No, en si no son Instagram. tantos. Ya estás para el sellito azul. Oye, no, porque uno para ser relevante, creo yo, al menos en Instagram, tiene que tener mínimo 10.000 seguidores. Ya. Es que yo creo que depende del concepto que tengamos de relevancia. Oye, yo lo estuve buscando en el diccionario A y ver. relevante dice sobresaliente, destacado. Mi... Importante, Ah, significativo. pero, no, o sea, es un tipo que destaca al fin y al cabo. Claro. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Pero Manuel, tú participas en la Radio Nuevo Tiempo, tienes, como decía Sí. Rodrigo, buenos seguidores. Pero por ejemplo, yo considero muy, muy relevante, por ejemplo, a Rodrigo. Rodrigo es capellán de un colegio. Rodrigo trabaja directamente con adolescentes, o sea, y yo creo que donde se marca la vida de las personas, yo creo que es más o menos en esa edad. Oye, y no solamente los adolescentes, también están los apoderados del colegio, también Sí. es muy relevante. Y el personal del colegio. Pero es que los apoderados yo creo que ya son como son. O sea, es muy difícil cambiar a una persona ya adulta, pero los adolescentes están direccionándose recién. Ya, es que eso en un concepto de relevancia. En el Ya. concepto para mi trabajo, para mi medio, claro, puedo tomar un aspecto muy relevante dentro de la escuela. ¿Ya? Pero yo que me refería un poquito más al aspecto social. Ya. A ese aspecto que tiene que ver con el importarle al otro, no por la posición que tenga, sino que simplemente porque pareces atractivo por tu mensaje, por tu manera de ser, por cómo te presentas en los medios, Como en el las tipo redes. un hijo ilustre. Claro, una cosa así, pero yo por eso te consideraba a ti como una persona relevante, por ejemplo, para los jóvenes, porque cuando, no sé, pues yo menciono, oye, va a estar el Manuel, los chicos dicen, entonces va a estar bueno. Y yo escuchaba comentarios así, ¿eh? Mira Oh, que- Manuel. ahí te pago, Relevante. Rodrigo. Gracias por tu... Oye, pero yo igual insisto en que Rodrigo también es relevante en el área en que él se desarrolla. O sea, yo creo que la medida es muy relevante. ¿Y será que hay diferentes tipos de relevancia? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que tienen relevancia impuesta, así como el liderazgo, hay mucho liderazgo impuesto, relevancia impuesta en el aspecto de que, por ejemplo, si alguien llega de gerente a una empresa, va a ser relevante, sus decisiones van a ser trascendentes para la empresa, y si toma una decisión buena o mala va a ser importante para la empresa. Pero hay otro tipo de relevancia que es un tema más que se va adquiriendo, que va pasando un poquitito más allá, y yo creo que por ahí tal vez iba lo que tú decías, Rodrigo, Claro. el hecho de un trabajo constante. Claro, yo me refería más a un tema de personalidad. ¿Ya? Al ser, más que al ¿Ya? hacer, al ser. Es por ejemplo, ya que estamos nosotros, nuestro podcast ¿Ya? es cristiano, Sí. Jesús, yo considero a Jesús Un influencer. totalmente. Jesús era relevante no solamente porque alguien le dijo, mira, este hombre es un maestro, simplemente él fue relevante porque su personalidad, porque era atrayente para la gente, era un tipo que realmente, perdón por usar esa palabra, era una Sí. persona que realmente destacaba por todo. Entonces, claro, relevante uno puede ser, como decía Gerson, de acuerdo al medio. Por ejemplo, Gerson es tremendamente relevante en su casa. Es tremendamente Exacto. relevante. Y yo me considero muy relevante también en mi familia, porque cada uno de nosotros en esa esfera es tremendamente relevante. Pero yo quería hablar un poquito más acerca de esto que está en boga hoy día, ¿cierto? En las redes sociales, Sí. este concepto que ahora se usa de influencer, ¿cierto? Sí. Que personas que de alguna manera influyen Las decisiones. en las decisiones, en la mente de los demás. Sí. Entonces, claro, son conceptos muy antiguos, Sí. pero que hoy día están tomando Y- un papel un poquito distinto, un matiz. Y ¿sabes qué? Lo que está tomando harta fuerza
conversa hoy en día el tema del coaching. No sé si lo has escuchado Sí, alguna vez. sí he participado, de hecho. El coaching es como un poquitito de eso, es como ser más relevantes para las otras personas, Claro. cómo hablar, qué decir, qué cosas obtenerse, qué proyectar al fin y al cabo. Tiene que ver con la inspiración, ¿ah? Claro, inspirar. Tratar de motivar al otro para que tome una decisión, hacer alguna cosa. Entonces, desde ese punto de vista, sí, o sea, somos relevantes o no, y yo creo que Gerson, ahora podemos apuntar esto hacia si es que nosotros como cristianos tenemos un cristianismo relevante. Claro. O un cristiano debe ser relevante. Yo creo que sí. De todas maneras, un cristiano debe ser relevante, debe marcar diferencia, debe destacar, como decía, el significado de la palabra en todo aspecto de su vida. Es más, yo creo que el evangelio se predica de esa forma, siendo distinto en todo aspecto de tu vida. Yo escuchaba una frase que decía, predica en todo momento y si es necesario, habla. Usa palabra, sí. Sí, buena. Y me llama siempre mucho la atención. Y yo creo que todos somos relevantes en cierto aspecto de nuestra vida. Yo quiero decirle a los jóvenes que a lo mejor están escuchando este podcast que todos somos relevantes. Cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Es parte de este plan Sí. que tiene el Señor para cada uno de nuestras vidas. Ahora, tal vez un poquitito, voy más allá. Las iglesias. Ya entendimos entonces que debemos ser relevantes, ¿ya? Pero las iglesias ¿están siendo relevantes hoy en día? Realistamente. Pregunta de debate. O media polémica igual, porque muchas veces no nos gusta hablar de este tipo de cosas en donde tal vez quedamos un poquitito mal parados, pero es necesario que nosotros podamos conversar de las cosas malas, comunicar estas cosas. Sabes que hoy día estuve conversando con una persona y me dijo lo siguiente, porque hablábamos de un chico que no quiere ir a la iglesia, que no le interesa, entonces ella decía, la iglesia va a tener que hacer algo porque a los jóvenes hoy día están sobreestimulados y no les interesa nada. Yo creo que la iglesia hoy día debe ser más relevante, es relevante para la población adulta, pero para los jóvenes no es tan relevante. ¿Qué es lo que es relevante para ellos? Las actividades que a veces hacen, algún departamento, algún ministerio, los conquis, JA, a veces es relevante ir a un congreso de jóvenes, una actividad donde van a conocer otras personas. Pero yo creo que tendríamos que apuntar un poquito más allá. ¿Cómo mostramos nosotros a Jesús? Si mostramos a ese Jesús relevante, a ese Jesús que es capaz de no de adaptarse, sino que ser entendido en el siglo XXI, entonces nosotros creo que vamos a tener una iglesia un poco más trascendente o relevante para este grupo etario, para este grupo de gente, los jovencitos que a lo mejor no están escuchando, que a lo mejor dicen, voy a ir a la iglesia, pero en realidad no me dicen nada, no hay nada que me atrae de la iglesia. Y ahí hay un problema, ¿ya? Ahí tenemos que nosotros pensar que ahí estamos a lo mejor un poquito flacos y tenemos que hacer algo. Si recordamos lo mismo que tú decías, Rodrigo, en el aspecto de Jesús. O sea, Jesús atraía a la gente. La gente se acercaba a Jesús, no porque Jesús le decía, vengan, sino que su misma forma de ser, como lo planteaba el Gerson, hacía que la gente se le acercara. Los niños querían estar cerca de Jesús. O sea, ¿qué más relevante, qué más trascendente que aquello? Ahora, voy a discrepar un poquitito contigo, Rodrigo, en el aspecto de que... ¿puedo discrepar o no? Sí, claro. Sí. No, mejor que no. No, mejor no. No, dale tienes nomás, toda la dale razón. nomás. No, en el aspecto de que yo creo que somos relevantes para cierto grupo de personas, pero aún así somos relevantes para el grupo de personas que asiste a la iglesia y para la comunidad y para la gente que está alrededor, sea de la edad que sea. ¿Estamos siendo relevantes? Ahora, la pregunta yo creo que va aún más allá. ¿Qué hacemos entonces para ser relevantes? Ejemplos tenemos muchos en la Biblia de personas que fueron relevantes, incluso en cargo hasta políticos al fin y al cabo. ¿Qué hacemos nosotros entonces para ser relevantes? ¿Qué tipo de cosas? Mira, yo respondiendo a esa pregunta, yo creo que es súper sencillo ser relevante. ¿Por qué? Porque en esta vida estamos acostumbrados siempre a lo mejor a lo medio, a lo mediocre, a lo más fácil. Y destacar sobre el resto solamente te conlleva un esfuerzo más, dar un paso más, lo que hacía Jesús o lo que decía que deberíamos hacer nosotros, caminar la segunda milla y eso va a marcar una diferencia, pero nosotros somos muy flojos, nosotros no nos esforzamos más. ¿Por qué? Lo que se dice siempre ahora en el siglo XXI, no tengo tiempo, esa es la respuesta que siempre nos dan, no tengo tiempo, pero realmente ¿cuáles son nuestras prioridades? O sea, podemos llegar a ser relevantes en esta sociedad si seguimos el consejo de Cristo.
Claro, es que vivimos en la cultura de la inmediatez. Porque hoy Lo día... express. Lo express, porque el internet no ha hecho así. O sea, el internet, tú quieres que todo esté a un segundo. Sí. Si se demora 2-3 segundos, oye, si Ya no lo cambiáis. nos ha pasado eso, ¿no? No sé, Sí. a mí me pasa de repente, si se demora 5 segundos, para mí eso ya es lento. Entonces, queremos todo rápido. Y como decía Gerson, la vida del cristiano tiene que ser paso a paso, una cosa paulatina. O sea, cuando somos esforzados y no somos flojos, entonces nuestra vida va a ir siendo relevante, porque nadie fue relevante así a una escala macro de un día para Sí, otro. O sea, abrir y cerrar de no, ojos. no. Hoy día, por ejemplo, tenemos, no sé, influencers jovencitos. Tenemos, por ejemplo, hay una chica, no recuerdo el nombre, que es una activista Sí. europea, ¿cierto? Greta, algo así se llama, ¿no? se llama Sí. la chica, tiene 16 años y ya, ¿cierto? Es conocida mundialmente por un mensaje que ella tiene. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo mejor su mensaje es sencillo, pero lo dice con fuerza. Se le ha dado también la oportunidad porque, digámoslo, la chica, los papás son famosos en su país. Entonces ya eso también le da un plus. Pero hay un mensaje distinto para la edad que tiene. Entonces, hoy día nosotros tenemos un mensaje distinto que en realidad no es distinto a lo que dice la Ahora, Biblia, pero tenemos que mostrarlo. Lo que pasa es que hoy día nosotros nos queremos camuflar con lo que no es cristiano. Y queremos de alguna manera que no se note la diferencia, pero tiene que notarse porque el que destaca, el que es relevante, sí o sí, muestra diferencias. Pero en este mismo aspecto, porque tú me decís que hay que ser relevante, pero no hay que parecerse tampoco como a quien uno quiere llegar al fin y al cabo. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que ha de cierta manera satanizado el Internet o las redes sociales. No, ¿por qué por qué los niñitos cristianos deben tener o Instagram? ¿Por qué los niñitos cristianos deben tener Facebook? No, eso es atroz, malo, todo malo. Pero porque ahí también va otra cosa, la gente va cambiando y eso es lo que ha hecho el Internet en nosotros, de cambiarnos, nos ha hecho distintos, nos ha hecho diferentes, nos ha hecho, como decía Rodrigo, querer todo instantáneo, inmediatamente. Entonces, no podemos seguir intentando ser relevantes de la misma forma o repitiendo lo mismo que hacíamos hace 20 o 25 años atrás. Obvio que no. Si Y ahí también va un poquitito de innovación, ¿no? Claro, hay que innovar, pero oye, es que lo que pasa es que la forma puede cambiar, pero al principio no. No, po. A eso, y que la línea es tan delgada y hay que tratar de alguna manera de unir las dos cosas, de hacerlas calzar. Y ahí está el problema, o sea, cómo soy relevante sin pasar a llevar mis principios, pero también siendo de alguna manera innovador. Uy, Yo creo que el desafío va ahí. No sé si yo diría como el problema, sino que el desafío para nosotros los jóvenes, ser innovadores, manteniendo siempre nuestros principios. Es la clave del éxito, creo yo. O sea, no podemos tener los mismos programas, a lo mejor, que teníamos hace 20 años atrás, siendo que ahora tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano. Debemos ser innovadores. sí, yo creo que hay un espacio igual para la gente que es tal vez un poco más tradicional, en el aspecto de que le gusta seguir escuchando en cassette los programas, le gusta seguir En escuchando. cassette. Sí, Ya ni el CD se ocupa. no, bro. pero hay gente que le gusta. O hay gente coleccionista, por ejemplo, Rodrigo es coleccionista igual, le gusta escuchar en radio antigua. Sí, o sea, es que lo que pasa es que a mí me gusta esa onda. Claro, o sea, y hay que darle su espacio, pero en sí yo creo que debemos aprovechar todo los medios que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo me parece que tú me contabas ahí, Gerson, que había cierta denominación, cierta religión, en donde dijeron ya, desde ahora en adelante vamos a empezar a utilizar los medios tecnológicos y vamos a empezar a utilizar más el iPad, vamos a empezar a utilizar más el data. ¿Por qué? Porque hasta cierto momento se dijo ya no vamos a ocupar nada de esto, pero de un momento a otro se cambió y empezaron también eso les aportó en su creencia, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, pero en este aspecto sí, pues, o sea, debemos también actualizarnos a las cosas que pasan hoy en día para poder transformarnos en personas e iglesias relevantes. Que yo creo que eso también va en la forma en que nosotros miramos las cosas. Yo creo que la tecnología nosotros debemos mirarlo como una herramienta en la predicación, en el avance, claro, y en el alcance a las demás personas. Como nosotros mismos, a lo mejor ahora estamos los tres acá, ¿cierto? Entre amigos, conversando con los auditores, y no sabemos cuántas personas a lo mejor van a escuchar este podcast y no sabemos el alcance real que a lo mejor va a tener y que va a llegar a tener.
Y así son las redes sociales, la tecnología y todas estas cosas que tenemos al alcance de nuestras manos día a día. Y yo creo que, bueno, Rodrigo también lo decía, creo que el principio no se puede cambiar, la doctrina, eso que es bíblico y que está totalmente establecido en las Sagradas Escrituras, eso no se puede cambiar, o sea, el mensaje. Ahora, ¿cómo lo entregamos? ¿Cómo somos relevantes para esas personas? Debemos también empezar a pensarlo. Y creo yo que eso nos da, la Biblia dice que hay que buscar la sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios. Debemos buscar más constantemente a Dios para poder tomar decisiones sabias y Él nos va a hacer relevantes. Claro, la Biblia también, dentro del contexto que tú dices, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Exacto. Y Él se la dará. Por lo tanto, acá falta tela que cortar todavía. Entonces, y es polémico igual sí, el tema. Es polémico, si todavía no tenemos la respuesta nosotros a esta pregunta que tú nos haces. O sea, ¿cómo somos más relevantes? Pucha, es una búsqueda que todavía estamos teniendo. Pero por ejemplo, yo pienso inmediatamente en Salomón. Salomón, a pesar de que se mandó condoro tras condoro, y alrededor de 1000 condoros, al fin y al cabo, el tipo fue relevante. Fue relevante porque podríamos decir, claro, fue relevante para el pueblo israelita, pero no tan solo para ellos. Venían de todas partes del mundo conocido en aquel entonces a preguntar cómo lo hace este tipo. ¿Qué cosas distintas, qué cosas diferentes hace que podamos nosotros tomar y aplicar en nuestro reino? ¿Por qué? Porque el tipo era sabio. Eso fue lo que le pidió él al Señor. Eso fue lo que él le pidió a Dios. Ahora, y tal vez ahí nos falte nosotros, pues, nos falte acercarnos más a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas porque alguien lo hizo de esta forma, porque alguien lo hizo de esta manera. Pero es Dios el que nos da la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Claro. Y no imitar tampoco a los demás tratando de ser relevantes, porque mira, yo creo que hay un problema, y con esto a lo mejor voy a ser un poco polémico, pero ocurre que de pronto se genera una idea, un programa, una iniciativa podcast en algún lugar y nosotros pensamos que porque funcionó ahí no va a funcionar a nosotros, y eso ha traído problemas. Claro. Porque de repente, no, es que funcionó ahí, ¿cierto? En tal ciudad se hizo una actividad, pucha, y fue maravilloso, y después la queremos traer tal cual, ¿cierto? Empaquetadita y ponerla nosotros en nuestro contexto y no nos resulta. Entonces, tenemos que nosotros buscar más o menos cómo funciona nuestro entorno, cuáles son los intereses de las personas, y desde ese punto de vista partir, ¿cierto? Con nuestro mensaje, o sea, entregar el mensaje, porque recuerda que Jesús lo que hacía era suplir las necesidades de la gente. A lo mejor una persona, un joven, no tiene necesidad de pan, de sanidad, no tiene necesidad a lo mejor de dinero, pero sí tiene necesidad de comprender algunas cosas o de suplir algunas necesidades muy propias de su edad. Sí. Y que desde ese punto de vista nosotros vamos supliendo eso y le vamos entregando el contenido de lo que tú decías, la doctrina, pero con una forma, ¿cierto? Distinta. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos dando algunos tips con respecto a cómo ser relevante? Manuel, ¿qué dirías tú? Yo en primer lugar creo que debo yo saber con quién quiero ser relevante. Por ejemplo, a mí me encanta predicar, pero me gusta mucho lo que yo planteaba de Rodrigo, me gustaría yo también tenerlo, el hecho de aportar a la juventud, a los adolescentes, que creo que muchas veces los dejamos de lado y son los que más necesitan ayuda, son los que más necesitan ser enrielados muchas veces o que más necesitan consejos en ciertas oportunidades. Y creo yo que una de las cosas más importantes es saber con quién quiero ser relevante. Quiero ser relevante para la comunidad, quiero ser relevante para con los jóvenes, quiero ser relevante para con los adultos, quiero ser una persona relevante transversal, que eso va a costar un poquitito más. Pero creo que el primer paso es saber con quién quiero ser yo más relevante en este aspecto. Lógicamente, ya veníamos hablando de que lo más importante es acercarse al Señor y Él nos va a dar sabiduría. Pero ahora en el aspecto un poquitito más práctico, pensaba yo. Yo creo que también estar a la vanguardia en los últimos acontecimientos, si vamos a apuntar nuestro trabajo, nuestra relevancia, para decir de alguna manera, hacia los jóvenes, estar un poquito al día con las terminologías, estar un poquito al día con lo que se habla hoy, con las formas con las que se habla hoy, porque de pronto nosotros decimos alguna cosa que a lo mejor para nosotros estaba ahí, pero hoy día no es así. No sé, pues recuerdo cuando yo era más niño, nosotros hasta teníamos modismos que hoy día ya ni se usan, o claro, retahílas que hoy día ya no se usan. ¿Te acuerdas de Por ejemplo,
Por ejemplo, me acuerdo, vi un meme que decía cuando éramos chicos y alguien se equivocaba, nosotros le decíamos, se merece una foquita. ¿Te acuerdas de eso, no? Y hoy día, ¿quién dice eso? Pues nadie. O sea, no vamos a salir con ese tipo de discurso hoy día, pues tenemos que actualizar un poquito nuestro lenguaje. Yo creo que ese es un tip muy importante. Bueno, y como lo veníamos conversando, también ser innovadores. Innovar, ¿cierto? En nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de predicar. Y sobre todo también llevarlo, ¿cierto?, a un plano más espiritual, contar, ¿cierto?, de que nosotros también debemos ser relevantes a los ojos del Señor. Nosotros sabemos que el Señor mira el corazón, nuestras intenciones, las cosas, todo lo que hagamos debemos hacerlo siempre pensando en el Señor. Y como decíamos también al principio, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder enfrentar cada desafío de la mejor forma. Excelente. Y bueno, con esos tips, con esos consejos, con esos pensamientos, recuerda también, el Señor nos invita a ser luz del mundo. Así que por eso es que necesitamos ser relevantes. Sí, yo añadiría un tip más, que es ser consecuentes. ¿Ya? Vivir de acuerdo a aquello que nosotros estamos hablando. Eso es muy importante. Porque especialmente hoy en día. Discúlpeme la palabra que voy a usar, pero los jóvenes sobre todo no son tontos. Claro. Y si yo estoy cuenteándoles, ¿cierto? Día. Diciéndoles alguna idea que ellos saben que yo estoy mintiendo, que yo no vivo así, ellos se van a dar cuenta. Entonces tenemos que ser consecuentes por amor a Dios y por amor a las personas, porque pucha que fome escuchar a una persona que dice una cuestión y que nosotros sabemos que está muy alejada de su vida, de su manera de vivir. Entonces eso también eso es algo que se valora muchísimo hoy en día. He dicho. Sí, yo creo que es clave, en verdad. O sea, no podemos hablar algo que realmente no estamos haciendo en nuestras propias vidas. Así que, bueno, amigos, nos quedamos con esto para nosotros. Oye, ¿puedo mandar un saludito antes de que... Mando un saludo, Yo mando un saludito a mi esposa, a mi hijo Joaquín, que están escuchando, así que un besito grande para ellos. Sí, un saludo muy, muy grande para ellos. Y uno especial que me pidieron, ¿cierto?, del programa anterior, para el Ministerio Jane. Sí. A todos mis hermanos, colegas del Ministerio Jane, estamos contentos de servir al Señor. Y al mejor grupo de jóvenes, los jóvenes de Las Condes en Santiago de Chile. Un gran saludo. Y Rodrigo no tiene permiso para mandar saludos. Bueno, yo mando un saludo a la Juve Coalc. Yo diría que ahí están los mejores jóvenes, pero me parece que siendo los de la Cisterna o los de Las Condes o de donde sean, siendo chicos que se guíen por la palabra del Señor, me parece que son igualmente valiosos. No, son igualmente valiosos, pero bueno, son mejores los de Las Condes. Oye, mando un saludo al GPS Nueva Esperanza. Yo creo que el desafío está en seguir siendo innovadores. Y el último tip de ser relevante es ser breve, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Estamos después entonces podemos seguir hablando, podemos después hacer una segunda parte igual. Sí. Gracias por escucharnos, jóvenes, a ser innovadores y a ser relevantes. No muevas las manitos, papo, si aquí no te va a ver nadie. Rayos, sí. Saludos a todos, nos vemos. Chao, chao. Suscríbete al podcast de CH Cristianamente Hablando. Chau. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de CH. Hasta la próxima.